En este momento vamos a conversar sobre malaria o paludismo. Es una enfermedad causada por algún género de Plasmodium. En Venezuela se conoce Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale, que es un parásito intracelular que parasita tanto glóbulos rojos como hepatocitos. Presenta diferentes formas evolutivas. Para efectos de nuestro estudio y comprensión de la enfermedad, vamos a hablar de trofozoitos, esquizontes y gametocitos. Los trofozoitos son característicos en formas de anillo, con un núcleo que parece la piedra del anillo. Los esquizontes es una forma evolutiva compuesta por varios merozoitos, y los gametocitos es una forma sexuada que tiene diferentes formas dependiendo de la especie del parásito. En el ciclo evolutivo vamos a hablar de diferentes formas evolutivas. Sin embargo, para efectos de nuestra evaluación, vamos a hablar como formas evolutivas de trofozoitos, esquizontes y gametocitos. En Venezuela se conoce la enfermedad desde hace muchos años. De hecho, se conocen zonas o áreas endémicas en el país ya caracterizadas. Un área meridional compuesta por los estados Bolívar, Amazonas y Apure. Un área occidental compuesta por una parte de Apure, Barinas, Táchira, Mérida y Zulia. Y una parte o área oriental que está compuesta por los estados Sucre, Monagas, Anzoátegui y Delta Amacuro. A pesar de que la enfermedad se ha conseguido en algunos primates, se reconoce únicamente al hombre como reservorio de la misma. Y al ser una enfermedad metaxénica, se reconocen también vectores involucrados. En este caso, se habla de anófeles y específicamente una especie de anófeles asociada a cada área, zona o foco endémico de los que hablamos. Por ejemplo, para la zona o área meridional, el vector transmisor involucrado es Anopheles darlingii. Para la zona o área occidental, Anopheles Núñez Tovari. Para la zona o área oriental, Anopheles aquasalis, y existe también Anopheles albimanus, que se ha asociado con la transmisión de la enfermedad a nivel de la costa central del país. Como enfermedad metaxénica, el ciclo evolutivo también se reconoce en ambos hospedadores. A nivel del humano, tenemos un ciclo esquizogónico en el cual los esporozoitos que son inoculados por el vector van a ir en la primera media hora de infección a nivel de hígado y van a parasitar los hepatocitos. Van a formar esquizontes dentro de los hepatocitos conformados por merozoitos que van a romper la célula y van a invadir una nueva célula. Posteriormente caen a circulación, se transforman en esquizontes y estos esquizontes forman merozoitos dentro de las células. Esos merozoitos maduran, evolucionan y se transforman en trofozoitos jóvenes. El trofozoito joven se va a transformar en esquizonte y ese esquizonte va a madurar y se va a transformar en un gametocito. Ese gametocito es la forma evolutiva infectante para el vector transmisor. Para cuando éste pique al hospedero, lo que va a ingerir son gametocitos. A nivel del vector transmisor, el ciclo lo conocemos como el ciclo esporogónico. Esos gametocitos que fueron ingeridos por el vector al alimentarse son conocidos como macro y microgametocitos. El macro y microgametocito se transforma en macro y microgametos. El macrogameto fecunda al microgameto y se forma el huevo o cigoto, y este huevo o cigoto va a evolucionar a ooquinete y luego a ooquiste. Ese ooquiste contiene en su interior 4 esporozoitos que son la forma evolutiva infectante para el hombre. Al momento de el vector transmisor alimentarse de sangre de un individuo, de un humano, va a inocular estos esporozoitos. Como manifestaciones clínicas, en paludismo vamos a encontrar que el paciente presenta
episodios de escalofríos seguidos de fiebre y sudoración. Eso es característico en esta enfermedad. A la vez están asociados de esplenomegalia y, dependiendo del agente causal, pueden haber dolores osteomusculares, cefalea, anorexia. En algunas ocasiones pueden haber náuseas y vómitos, y algunos niños que padezcan la enfermedad pueden convulsionar. El periodo febril va a estar acompañado de taquicardia e hipotensión. Y es importante no olvidar que la fiebre es la manifestación clínica característica en malaria. De hecho, se reconocen fiebre terciaria benigna, fiebre terciaria maligna y fiebre cuartana. Se llaman así porque es la cantidad de tiempo que transcurre desde que los parásitos invaden una célula sanguínea, se reproducen y se multiplican, invaden otras células sanguíneas. Cuando ellos revientan las células sanguíneas y caen en circulación, ellos producen una elevada temperatura, producen fiebre. Eso, dependiendo de la especie de parásito que esté afectando a la persona, va a producirse cada 42 horas, cada 36 horas o cada 72 horas. Si se habla, por ejemplo, de Plasmodium vivax o Plasmodium ovale, se habla de una fiebre terciaria benigna. Si se habla de Plasmodium falciparum, que es la especie más patógena de las 4 que existen aquí en Venezuela, se habla de una fiebre terciaria maligna. Y si se habla de Plasmodium malaria, se habla entonces de una fiebre cuartana. Otras manifestaciones clínicas que pueden presentarse en pacientes con la enfermedad severa es una malaria cerebral, en donde habrá inflamación a nivel del parénquima cerebral, coagulación intravascular diseminada, puede haber dificultad respiratoria por causa de un edema pulmonar, insuficiencia renal, hemoglobinuria, deshidratación, hemorragias, y el paciente puede caer en coma e incluso morir. El diagnóstico se hace específicamente con un extendido sanguíneo y gota gruesa que va a ser coloreado o con Gienza o con Wright. Se puede hacer serología, un examen de hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta o un ensayo inmunoenzimático. También es posible apoyar el diagnóstico con una hematología completa. Se hace tiempo de coagulación, bilirrubinemia, pruebas de coagulación, función renal y función hepática, porque el parásito puede afectar a los diferentes órganos. Así, con estas pruebas complementarias, tenemos una idea de cuánto daño ha causado el parásito en el organismo. Como medidas preventivas, podemos aplicar la fumigación dentro de nuestros hogares, interna en los hogares. Se puede aplicar abate en las pipas de agua para impedir que el parásito que esté allí se siga reproduciendo. Colocar mallas y telas metálicas en puertas y ventanas. Aplicar repelente cuando estamos en áreas externas, en zonas endémicas. Dormir con mosquitero. Dormir con ropa que nos cubra la mayor parte del cuerpo. Evitar los criaderos potenciales, es decir, evitar el acúmulo de basura, evitar el agua emposada y aplicar tratamiento a las personas enfermas. Y bien, de esta manera culminamos con malaria o paludismo.